paz. Guau, 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 guau. Auspicia Una Vida Mil Historias, creando realidad inclusiva, centro de formación profesional y de atención a familias en la discapacidad. Seguilo en sus redes sociales. Bienvenidas a todas las personas a un nuevo programa de Una Vida, Mil historias. porque todos tenemos, Una vida y mil historias que contar. sí, somos Noelia. Y Celia Pronsalino. Y bueno, hoy estoy re contenta porque tenemos una invitada que es colega. Por fin alguien que pueda hablar Sí, cosas técnicas. Porque yo soy un desastre. Pero que bueno, vas a presentar vos, así la gente la puede ir descubriendo de antemano. Exacto. Primero, decirle a todos bienvenidos a este nuevo programa, que estamos súper felices, que tenemos un montón de comentarios, la gente nos contacta. Así que les seguimos diciendo, vengan a alzar su voz, a contarnos en este programa alguna de las historias que crean permitidas contar. Si bien este es un programa exclusivo para las familias a la discapacidad y personas con discapacidad, no es excluyente, porque justamente lo que queremos es que la diversidad no tenga tanta rostridad. Digamos, lo que queremos es hablar desde lo positivo de la discapacidad. Así que bueno, y cuéntenos desde dónde nos están viendo, ¿no? Sí, tal cual. Si están en la cordillera, si están en el mar, porque bueno, se ve en 107 localidades de nuestro país y aparte después lo subimos a las plataformas, así que también invitamos a los auspiciantes a sumarse en el espacio para acompañarnos en este programa que lo hacemos con tanto alegría y tanto amor, así que bueno, Sí. te la dejo a vos, Laura, pero yo ya... Bueno, y hablando de las multiplataformas, recordemos que son Spotify para que nos puedan escuchar, revivir los programas ahí, YouTube en el canal de Counselors Inclusivos, Celia Pronsalino. Sí. Y bueno, las redes sociales son Creando Realidad Inclusiva, Pronsalino Noelia y Abordando el Counseling. Tienen todos los QR por acá alrededor para que puedan ir escaneando. Bueno, Lola es militante en lo que es el área de discapacidad, es creadora de contenido, es community manager, por eso yo refería que es colega, y está acá prestando su tiempo para alzar su voz y bueno, contarnos lo que quiera transmitirles a ustedes, a nosotras, hoy. Así que bueno, la presentamos con un fuerte aplauso. Sí, hola, Lola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Muchas bien, gracias ¿vos? por invitarme y por estar acá, es un placer, gracias. No, gracias a vos por participar, siempre es un honor. Y bueno, este espacio es tuyo, así que nos gustaría que te presentes, que nos cuentes quién sos. Y bueno, y esto de ser militante en discapacidad, ¿por qué no? Digo, ¿por qué vos militás? Y cuáles son, digamos, tu enfoque. Si bien hay un modelo nuevo que tiene que ver con la convención, ¿cuál es tu enfoque? ¿Qué pensás vos sobre la discapacidad, no? Bueno, arrancamos con todo. Bueno, bien como decía Noelia, yo soy una persona con discapacidad visual y, y hago contenido para las redes hace varios años. En realidad empecé a hacer contenido porque salí del secundario y a mí siempre me gustó como cantar, bailar, actuar la música, como que estuvo todo muy relacionado a eso desde siempre, desde muy chiquita. Y cuando salí del secundario era como, ¿qué tengo que estudiar? Entonces, elegir algo y me pareció una buena idea como empezar a subir, veía que otras personas hacían contenido relacionado a eso y dije como, bueno, puede ser que por ahí en las redes pueda encontrar un lugar como para poder hacer eso. Entonces empecé a subir videos a YouTube, a Instagram y demás, haciendo como diferentes tipos de contenido. Y bueno, a lo largo de los años empecé a descubrir eso como trabajo también y empecé a formarme en lo que es community manager, al trabajo de eso. Y relacionado a la militancia, en realidad me pasó que, bueno, yo tengo baja visión desde que nací, pero eh, hace un par de años como que empecé a acercarme más a las organizaciones por ahí, eh, a, a compañeros con discapacidad y, y nada, entender que también yo me pasó de haber vivido muchas situaciones a raíz de las barreras, ¿no? Entonces, como que dije, no sé si en un momento puntual, pero sí me pasó y me pasa de querer resumidamente, ¿no? Como de querer que por ahí otro no pase lo mismo que yo pasé, que por ahí el resto tenga una vida mejor, que haya más inclusión y que nada, que eso, que por ahí
si hay alguien que puede no pasar por lo que yo pasé, para mí eso ya es un montón y entonces seguir trabajando por eso, entonces creo que desde ahí empezó como mi Comentabas, Lola, militancia. que, o afirmabas que te Ujú. gustaría que a otras personas no les pase lo que a vos te pasó. Obviamente queda en tus ganas, digamos, de comunicar eso detallado, pero si no, lo que yo te preguntaría es, más allá de la militancia y la comunicación para que justamente esto no suceda, ¿dónde crees que está vos esa herramienta de parte de la sociedad toda para que, bueno, esto, no se les generen barreras ni limitaciones, ¿no? A ninguna persona en su desarrollo todo, laboral, amoroso, familiar? eh, Sí, en realidad, un poco cuando yo me refería a lo que pasé, que en realidad no solo yo pasé, sino las personas con discapacidad en general, pasamos por diferentes situaciones, quizá, por ejemplo, en lo que es en cuanto a la educación, ¿no? Por ahí que no hay una educación inclusiva, entonces hay más una educación más cercana al integrador que inclusivo, entonces eso, hay, alrededor de eso hay muchas barreras, ¿no? De por ahí de poder acceder a los materiales, de que los profesores por ahí desconocen, de que existen, que estamos acá las personas con discapacidad, las diversidades, entonces todo eso se genera un montón de cosas. Bueno, sí, obviamente en lo social, por ahí, yo siempre me vinculé con mucha gente, pero en realidad el- la barrera no está en mí, sino por ahí en el que en los prejuicios, ¿no? Ahí vienen las barreras actitudinales, entonces después por ahí las comunicacionales, las físicas, ¿no? A la hora de andar por la calle, que hay un montón de cuestiones que por ahí no permiten que podamos, eh, sí, sí, por supuesto que las personas con discapacidad nos movilizamos, nos movemos, pero digo, hay un montón de cuestiones que por ahí, no sé, eh, vas por la calle, hay pozos, las veredas no están en condiciones, ni para personas con discapacidad visual, ni para personas con discapacidad física, digo, un montón de cuestiones que por ahí a veces no permiten que podamos desarrollarnos y hacer al 100% de lo que queremos. Y después, bueno, obviamente a la hora de conseguir un trabajo, ¿no? Los prejuicios siempre está, por más que vos te formes, hagas todo lo que hagas, siempre está la pregunta a la hora de las entrevistas, ¿no? Nos pasa a las personas con discapacidad, las entrevistas laborales, está la pregunta de cuándo, si hay una forma de recuperarla, en mi caso, ¿no? Forma de recuperar la vista, digo, eso no debería ser preguntado, no debería ser un problema que haya diversidad, es una característica, en mi caso, tener baja visión, o sea, entonces ahí es donde están las barreras, ¿no? Donde no, que vienen los prejuicios y que por ahí impiden que podamos conseguir un trabajo. Eh, entonces, nada, un poco eso. A mí me interesa mucho esto de que decís de lo laboral, que es un gran impedimento, ¿no? Yo siempre digo que las familias, con nuestros hijos pequeños, con discapacidad, con un diagnóstico, ¿no? Que entre paréntesis digo que tenemos que pensar la discapacidad, digamos, como la consecuencia, digamos, de una limitación que se pone en el entorno, digamos, una vez que uno resolvió la propia limitación, ¿no? Digo, porque hay que amigarse con, bueno, en tu caso vos naciste, digo, pero una persona que tiene un modelo referencial donde nunca lo fue y ahora lo es, donde hay un cambio de identidad muy profundo, porque tengo que duelar lo que ya no soy y lo que soy ahora, porque tampoco vamos a enaltecer que alguien que le falta una pierna que antes tenía no es algo doloroso y un proceso que hay que hacer de duelo, de aceptación para poder volver a la vida, ¿no? Desde esta nueva identidad. Y la discapacidad, digamos, como consecuencia de esta barrera que me limita después de haber resuelto ya mi autonomía y mi autodeterminación, es, digamos, muy fuerte. Y en relación a lo laboral, me parece interesante, porque bueno, sabemos que en la ley 22.431 está lo de del cupo del 4%, que yo tengo viste, digo, tengo mis rechacitos por ahí, digo, lo podemos tomar, digamos, como, digamos, un piso, pero no por un techo, digo, porque me molesta mucho, mucho, ¿no? Después de haber criado a mi hijo, darle las herramientas y que vos, en tu caso particular, tengas las competencias para estar en un puesto de trabajo, ¿no? Te tengan que dar una ayuda asistencialista, que la empresa eleve su estatus,
digamos, que tenga beneficios impositivos y no enfocarse que el beneficio es contratar a una persona que tiene las competencias adecuadas más allá de que tengan una discapacidad, ¿no? Digo, me parece que ese es el cambio de mentalidad fuerte donde tenemos que trabajar, ¿no? En esto que también la convención trae, es el cambio de las políticas, no solamente, sino un cambio cultural profundo y en las prácticas, ¿no? Yo como empresa tomo una persona con discapacidad porque me beneficia impositivamente, porque me eleva el estatus, porque me pone en las top 10, ¿no? De las empresas inclusivas y lo usamos como marquesina, digo, y no estamos viendo que Lola tiene un montón de conocimiento, un montón de capacidades, que ya ella logró vencer sus desafíos y resulta que la empresa le quiere dar una ayuda, una migaja, una limosna, ¿no? Digo, ¿vos qué opinás de todo esto o si coincidís conmigo en este sentido? Bueno, hay una serie que lo representa muy bien, no sé si vieron División Palermo, Sí, que es una serie que, qué bueno, que cuenta bárbaro, un una poco eso, sátira. ¿no? Sí, sí, entonces sí, obvio sucede un poco eso, pero también creo que un poco pasa lo mismo con el mundo de la industria del cine o de las películas, ¿no? Que ponele ahora, en Disney salieron muchas pelis relacionadas a por ahí la diversidad sexual, y eso también, la diversidad de cuerpos, digo, es, puede sonar como que si lo vemos, que pueda sonar marketinero, pero en realidad también, viéndole lo positivo, ¿no? Esto sirve mucho para que la gente pueda conocer y saber que estamos, ¿no? Que existe, que hay diversidad, porque mayormente lo que pasa cuando nosotros hablamos de que por ahí no hay inclusión o que las personas desconocen de las personas sobre las personas con discapacidad, es porque en el mundo en el mundo televisivo, en las series, en los trabajos, no estamos, no somos parte. Vos ves una serie y muy rara vez aparecen personajes con discapacidad, eh, por ahí diversidades, personas con diversidad sexual o entonces, si por ahí estuviéramos más presentes, hubiera más personajes con discapacidad, a la gente no le parecería extraño cruzarse con una persona con discapacidad. Entonces también es importante todo lo cultural. Si nos ven, sabemos que existimos, ¿no? Que estamos acá. Eh, entonces, no cada tanto, porque por ahí se ve mucho que, no solo en las series, sino en las películas, sino también en lo cotidiano, ¿no? Capaz cada tanto nos cruzamos con una persona con discapacidad. No, nosotros no somos la minoría, eso no es real. Entonces, es todo un trabajo que hay que hacer y es importante, eh, nada, hablar un poco de eso. Yo siempre hago referencia, ¿no? A que pasa un poco parecido con los aviones, ¿no? A mí me gustan mucho los aviones, entonces pasa algo parecido, ¿no? Que siempre la industria del cine y todo hacen películas con catástrofe de la aviación, ¿no? Como que se cayó un avión, se estrelló y murieron muchas personas, y eso no sucede. O sea, tenés más posibilidades de morir em, cruzando la calle mirando un WhatsApp, o no sé, que por ahí, por una mala conexión de cables en tu casa, se incendie algo. O sea, hay mucho más peligros Lo que cotidiano, lo digamos. relacionado claro, lo cotidiano, y que por ahí puedas morir con un avión que es súper seguro, que no se cae, que no pasa esas cosas. Entonces, creo que con la discapacidad pasa un poco parecido, ¿no? Con las diversidades. Creo que tenemos que derribar eso y empezar a que también en la industria del cine, de las películas, de las series, estemos y seamos parte y se hable y se pueda decir, bueno, esto existe, es real y no es la minoría, estamos acá. Entonces, nada. No, eso yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad que sí. El punto es lo que yo me planteo muchas veces y salió como un debate en una clase mía, ¿viste? Yo doy una formación para profesionales de la salud y la educación, abogados, los que sea, que quieran interiorizarse sobre, digamos, especializarse en discapacidad, que yo la llamo transformación profesional, porque en realidad el punto de partida somos nosotros mismos, ¿no? De ver cómo estamos parados frente a la discapacidad y a las personas, y a las familias, de qué lugar la estamos mirando, porque de ahí devienen nuestros comportamientos. Y salió el tema justamente del tema de la costumbre. No estoy acostumbrada a tratar con Mm, una persona con sí. discapacidad. Y yo creo que ahí caemos en una trampa, porque yo no me puedo acostumbrar quizás no se me cruce nunca una persona con discapacidad en mi vida, o como una, Mm, digo, está bien, por no estar en lo probablemente sí, cotidiano, ese es ¿no? el punto. Entonces yo digo, no es una cuestión de es una cuestión justamente de
que no debería dársele tanta rostridad a la diversidad, a la diferencia, y sobre todo a las personas con discapacidad, ¿no? Como ponerlas en ese lugar, ¿no? Porque al final esa rostridad, ¿no? Esa marcar tanta esa diferencia es excluyente en un Sí, punto. O sea, por eso, perdón, déjame terminar la no, idea sí, que te sí, sí, comento. perdón. Por eso yo digo, no es una cuestión solamente de costumbre, porque puede ser que vos me digas, no sé, mucha gente, vamos a poner este ejemplo, rechaza a las personas, digamos, de raza negra, vamos a decir así, que en realidad no son negros, porque en el color negro, no, en la piel, salvo que no existe. Digo, existen distintos, nosotros tampoco somos blancos, digo, ¿no? Tenemos un color de piel, digo, pero no, y porque yo nunca tuve la posibilidad de conocer una persona de color, ¿no? Como se dice malamente. Pero no hace falta que respetes a esa persona, la aceptes o no la aceptes, digo, por tener la posibilidad de conocerla o no. Tiene que ser, digamos, una cuestión de nacimiento, tener este respeto por la diversidad y no marcar tanto, ¿no? Lo mismo los cuerpos, nunca tuve una amiga tal, nunca tuve. Digo, no importa, digo, vos nunca, es como cuando la gente te dice, ay, tengo un amigo tal, o sea, tenés un amigo, ¿no? Digo, esta cuestión de sacar a la persona de una condición que le haga una identidad particular, a la vista de los demás. Porque yo lo digo de mi hijo Bautista, mi hijo Bautista no se asume lo que los otros ven de él. Y me imagino que a usted pasa lo mismo. Sí, y yo uniendo quizás un poco las partes y los discursos o sus puntos de vista que acaban de mencionar respecto a lo que es la diversidad, porque yo le decía, en realidad quizás no somos la minoría, y vos sería por lo contrario, decís, capaz que nunca te encontrás con una persona, digamos, que se las entiende como los colectivos de la minoría. Entonces creo que acá el punto de unión es justamente ese, en lo que es lo laboral, la normalidad, es que se excluya, se discrimina por raza, por género, por sexo, por capacidades, porque mirá vos que más allá de nosotros saber la intención de la empresa, esté el cupo laboral o no, tanto para la discapacidad como para las personas, por ejemplo, trans, a Lola le hicieron una pregunta mano a mano, una persona que estudió y se capacitó en recursos humanos respecto a si su disminución visual iba a cambiar, en vez de focalizarse en la capacidad de ella en cuanto a formación para cubrir ese puesto. Entonces me Claro. parece que incluso va más allá. Creo que esto a mí me pasó también hablando de experiencias cotidianas, de quizás estar viendo una película y que la persona con la que yo la estaba compartiendo diga, ay, más personas homosexuales no querían meter en la película, ¿no? Y yo digo, ¿qué comentario que cuando hay una película donde hay muchos heterosexuales no lo decís? Claro. No te llama la atención, ¿pero por qué? Bueno, Porque porque estábamos estamos marcando acostumbrados. mucho la diferencia. No, en realidad no. Y estamos hablando de lo No, normativo, yo creo que digamos. lo Sí. normal es la diversidad y nunca se Ujú. mostró. Entonces, Claro. por eso ahora Absolutamente, absolutamente de llama la acuerdo. atención y Ujú. hasta incluso genera molestia porque decís, ay, pareciera que ahora lo quieren enrostrar. Y entonces creo que se generan Eso creo que todas estas pasa. incomodidades justamente porque no es a lo que estábamos acostumbrados. Exacto. Entonces, cada persona lo va a poder procesar de la manera que pueda y hasta pueda incluso ir cambiando la perspectiva en base al concepto que tiene, o con el cupo laboral, o con que se integre más a la diversidad en lo que es la actuación. Lo que Y pasa es que distintas hay que cosas. ver cómo está enfocado el tema del cupo laboral, ¿no? Porque a mí me pasó que hice una mentoría a una colega que ella tiene una consultora laboral y ella lo que me decía, no, porque las empresas lo que les interesa son los beneficios. Pero el beneficio es la persona, es el empleado, es el colaborador, no es lo impositivo. Entonces le digo, si vos vas a manejar esa cultura, bueno, pero ¿qué es lo que vende? Bueno, no, pero vos tenés que cambiar una mentalidad real, porque si no, yo, en ese sentido, como le dije, yo no negocio mis valores. Yo no puedo trabajar en una empresa que la contrata Lola, hago el enroque para que vaya Lola porque quiere bajar impuestos y sentir que está en el top 10. No, porque no hay, eso es totalmente una No, eso mentira. sería el mal uso El de mal lo que sería el uso. cupo. El cupo Exacto.
se crea porque justamente si no, ni siquiera con eso los De hecho, en el incluyen. Estado Está toman mal. personas, lo vimos en el Senado y lo explicó el senador Sí. cuando tuvimos, que toman personas con discapacidad intelectual a hacer nada. Están quizás todo el día sentados en una silla y no existe proyecto de vida para esa persona, no existe aprendizaje, no existe valor. Digo, entonces, Claro, solo por el hecho de cumplir. de Por eso que cumplir, creo que en eso es lo realidad que yo apunto. lo que está mal, entre comillas, justamente es eso. Primero, que no los hayan incorporado desde antes, que se haya tenido que obligar a las empresas a cumplir un cupo. Y segundo, que incluso teniendo digamos, que cumplir con ese cupo, se siga, digamos, Sí, no ninguneando a la teniendo, persona, claro, hablando en como... criollo como hablan ahora los chicos. Sí, Y cuando hablamos de esta cuestión de la diversidad, lo que se contrapone es este mensaje constante que tenemos de la igualdad. La igualdad es la igualdad de oportunidades y derechos frente a la ley. Pero lo que prima es la diversidad, por eso hay que trabajar desde la equidad, porque no todos necesitamos lo mismo. Entonces, eso creo que es lo que son esos cambios trascendentales, donde ahí ya no te va a importar. Vas a aprender a que el otro es el otro. No importa lo que sea, es Lola, Noelia, Celia, punto. Digo, y esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy, antes de este programa, de los derechos personalísimos. Este derecho a ser yo, a mi intimidad, mi dignidad, a percibir, a sentir, ¿no? Digo, que tiene que ver con algo que es mío, mi ser, que tiene que ver con mi ser, con mi esencia, con mi espíritu. y que en una entrevista laboral esto se centren en la capacidad y de desarrollo para el puesto que están buscando y no otra cosa. Y que la empresa se tiene que hacer responsable de encontrar los recursos accesibles para que esa persona se maneje autónomamente dentro de la institución o de la empresa. ¿Cuál es tu, perdón, pero Después de un rato. ya por el tiempo, porque Em, ya nosotros nos entusiasmamos, pero cuál es tu realidad hoy respecto a tu labor que estás ejerciendo? Digamos, ¿te fue fácil llegar a conseguir este no, trabajo? ¿Te fue em, fácil poder capacitarse en Community Manager, por ejemplo? Contanos un poco de ese sí, logro. en realidad, porque fueron varios temas, me parecía interesante como hablar un poco también de lo que estaban diciendo antes. Sí, Em, que no, que coincido con lo que vos decías, Noelia, de esto de em, que nada, que sí, que no somos una minoría y que por ahí está esa idea de nunca nos vamos a cruzar con una diversidad. Bueno, no, yo creo que no, que sí, digamos, que nos vamos a cruzar, porque justamente no somos minoría y eso por ahí plantea un poco la idea de integración, ¿no? De que cada tanto, alguna vez en la vida nos vamos a cruzar con una persona con discapacidad y bueno, y vemos cómo hacemos para trabajar con eso cuando nos encontremos. Mientras tanto, las personas con discapacidad, no sé, están escondidas en un lugar. Yo creo que todo el tiempo nos vamos a cruzar y va en línea con lo que vos decías, ¿no? Esto de que la normalidad no es ver, escuchar solamente, la normalidad es que exista diversidad, que existan personas con discapacidad visual, personas sordas, personas hipoacúsicas, personas con discapacidad física, personas con alguna influencia, digo, existe y tenemos que poder permitir y hacer que podamos estar en los lugares de los trabajos, como decía así en la actuación, entonces, y que podamos decir, que se nos escuche, que no nos represente nada. Cuando nosotros hablamos de nada de nosotros sin nosotros, nada de nosotros sin nosotros, hablamos un poco de eso, ¿no? Que por ahí eh, se nos escuche a nosotros y que no haya representantes eh, de las diversidades o la discapacidad que no seamos nosotros, ¿no? Porque a veces suele pasar que se habla mucho de discapacidad, personas que por ahí no son personas con discapacidad, y las personas con discapacidad nos quedamos afuera. O hay por ahí colectivos, ¿no? Representados por... sería raro hoy, no sé, ver a un colectivo de mujeres representado por un varón, ¿no? Bueno, las personas con discapacidad también tenemos que ocupar lugares importantes y no estar atrás, sino que podamos hablar y que se nos escuche a nosotros, sobre todo. Porque justamente nosotros somos los que más vamos a poder decir qué nos sucede, porque justamente somos parte de ese colectivo, ¿no? Y nadie mejor que nosotros para poder expresar lo que nos pase. Em, Yo te ent- hago un cortecito ahí. Lo que yo me refería a esto de ver o no ver, que no podemos solamente ligar esto a que si tuve la posibilidad o no la tuve. Ya per se tenemos que trabajar que la diversidad existe
¿no? Y no importa cuál sea la diversidad del otro, no me tengo que enterar yo de la diversidad del otro, porque hay Sí, discapacidades, absolutamente. por ejemplo, que no son visuales en el sentido de No, verse, visibles. ¿no? Sí, sí. Visibles, perdón, no son visibles. Entonces yo tengo el caso de una amiga que tiene lupus, una enfermedad autoinmune, que ella tiene certificado de discapacidad y ha sufrido un montón de cosas Ujú. porque ella, ponele, no podía estar en el banco esperando y la gente, como la veía bien, entonces la tenía que ver, te tienen que ver mal o de una característica particular para que se justifique que te den el lugar, ¿no? Digo, entonces Sí, a eso además también pasa me un poco refería yo con esto del que también contacto. pasa un poco que obviamente es eso, ¿no? Entender que hay diversidad. Cuando empezamos a plantear desde ese lugar que hay diversidad, que la normalidad no existe o si existe es donde entramos todos, ya no nos va a importar si el otro obviamente ve, no ve, lo que tiene. Sí es importante poder generar la accesibilidad y derribar esas barreras para que todos podamos contar con las herramientas que necesitamos, porque primero obviamente todos no somos iguales, somos distintos y todos necesitamos cosas diferentes, pero sí poder visibilizar, porque también em, desconocer sobre las barreras no sirve, ¿no? También tenemos que trabajar para que, digo, lo que yo siempre digo es ni el súper ciego ni el pobre ciego, ¿no? Ni el ciego que no puede hacer nada, porque probablemente si hay un montón de cosas que por ahí no puede hacer es porque no tuvo las oportunidades o, o hay muchas barreras que impiden, y tampoco el súper ciego, ¿no? Porque vos por ahí hay un montón de cosas que vos podés hacer, por supuesto, pero con las adaptaciones necesarias. Y está bien, es así, es parte, digo. Hay cosas que por ahí necesitas asistencia y no está mal. Digo, no es que, uy, sos un tonto porque necesitas una asistencia. No, es parte. Entonces, no tenemos que darle tanta entidad si necesitamos una asistencia, sino, a mí me ha pasado de ir a tomar un colectivo y pedirle a alguien, ¿no?, que me acompañe a tomar un colectivo, porque por ahí no era accesible la parada o porque era de noche. Y dices, queda el foco en, mirá, pidió, no es independiente, ¿no? Toda esa cosa de no es independiente, no va sola. Simplemente debería quedar, bueno, listo, pidió acompañar a tomar el colectivo y ya está. No tan, digo, charlemos otra cosa, porque probablemente si otra persona pide de acompañarla a tomar el colectivo, no se le hace tanto hincapié si pidió, si no es independiente, si no. Entonces ahí hay una idea de individualismo de resolvete solo, ¿no? Resolvelo, salvate solo, ve cómo podés. Me parece que es importante que nada, que miremos un poco al otro y que no, y que salgamos de esa idea individualista, que no, que excluye, ¿no? Que excluye. Vos La sabés idea que de en individualismo relación a eso excluye. que decís, y como para ir, disculpa que te interrumpa, pero se nos va la hora así volando y Mm, nosotros nos copamos también porque es un tema muy interesante, así que lo podemos volver a charlar en algún otro ujú, momento. Lola, tenés las sí. puertas abiertas. Esto que vos decís, que es súper interesante, que es otra creencia que hay que romper, ¿no? Sobre la independencia, viste, absoluta, como si uno fuera adulto, no puede depender no puede tener ningún tipo Ujú, de dependencia de nada. No ujú. solamente le pasa a las personas con discapacidad, porque tampoco es una realidad que una persona con discapacidad necesita atención 24/7 los 365 días del año. Eso es algo que lo necesita la persona que está al cuidado o a la atención de esa persona. Porque justamente creo que lo que más quiere la persona con discapacidad en este sentido, y lo digo por mi hijo, es emanciparse de mí. Basta esa madre que está ahí encima, ¿no? Digo, y esto tiene que ver con esta mirada, donde tenemos que hablar de una dependencia óptima. Es decir, y tener un apoyo cuando lo necesitamos, cuando lo requerimos, y cuando no lo necesitamos, no lo necesitamos, ¿no? Y no Ujú. pelearnos con ese apoyo pensando que si no hacemos las cosas solas somos menos. Y creo que Total, sí, no sí. pasa solamente en discapacidad, sino también pasa mucho en lo que es tercera edad, ¿no? En Sí, adultos hay, mayores. hay un adultocentrismo, ¿no? Un poco ahí de que el Sí, adulto, el total. adulto promedio es el mejor y los niños no valen lo que dicen y los adultos Exacto, mayores y los personas con exacto. discapacidad, viste, esa cosa de nene, hacer lo que te dice el adulto. Bueno, pará, tiene una voz, Claro, piensa, digo, exacto. está bien escuchar a un niño, ¿por qué no? ¿Por qué le dimos lugar en este mundo si no vamos a escuchar lo que tenga para decir? Es súper importante, pasa lo mismo con los adultos mayores y con las personas con discapacidad, absolutamente, pero esto que decías de independencia, ¿no? Que tengas o no discapacidad. Bueno, volvemos a la idea de individualismo, ¿no? De no necesito del otro y bueno, yo pude solo y vos podés solo y bueno, y si no podés, jodete, ¿no? No, no funciona así. Vivimos en comunidad, vivimos en sociedad y me parece que todos necesitamos un poco del otro y nadie se salva solo. Entonces, esa idea de
tenés un problema, jodete, bancátela solo. Bueno, no, necesitamos No, del no, otro y no está estamos de bien acuerdo. que, Bueno, ahí que- coincidimos Ahí las tres. coincidimos. No, incluso yo pongo el ejemplo, y para ir cerrando y despidiéndote, sí, Lola, porque ya nos sí, pasamos y nos van a sacar del aire. Yo sí, pongo el ejemplo. Una persona que vive sola, que dice, yo vivo sola, hago todo sola. Se quiere ir de vacaciones, depende del que la lleve al micro, del que maneja, del que le lleva las maletas, claro, de que haya un hotel, de que totalmente. haya gente que la atiende. Digo, Ujú, nadie hace todo solo, ujú, nadie. Porque por más que vos vivas solo y no tengas familia, no tengas amigos, todo lo que vos haces, desde subirte a un colectivo, necesitas de una persona que maneje el ujú. colectivo. O tomarte un Uber, lo mismo. Así que bueno, vamos a dejar acá porque ya Sí, me están haciendo. gracias Lola, por estar ahí, fue un placer y bueno, seguramente vamos a tener un próximo encuentro prontito. Sí, bueno, cuéntenos Bueno, allá qué les pareció el programa, manden mensajes, cuenten nuestra visión. Estamos poniendo sobre la mesa, digamos, nada es absoluto, porque el absolutismo para mí no existe, todo es relativo en realidad, y cada uno tiene sus razones para pensar o sentir, y bueno, lo importante es ir cambiando y aumentando la plasticidad para entender que la diversidad es algo muy valioso, que no solamente hay que respetarla, sino que hay que nutrirse, ¿no? Así que bueno, nos vemos la Gracias semana que Lola, gracias viene. gente. Chau, Chau, chau. chau. ¿Estás necesitando gestoría para hacer tus trámites? Nos expertamos en jubilaciones, pensiones, ANSES, discapacidades, minusvalías y mucho más. Si te interesa, nos podés contactar al 11 3686 1580 o al 11 62 465768. Somos Sandra y Patricia. Seguinos en nuestras redes. Gestoras Previsionales. Auspicia Una Vida, Mil Historias, Reiki-Universal. Sesiones y productos de compañía vibracional a distancia y presenciales. Reiki, flores de Bach, aromaterapia, registros akáshicos y meditación. Seguilo en sus redes sociales.